Hoy vamos a continuar en el libro de Isaías y el título de mi mensaje es El siervo sufriente, parte 2. Quisiera orar para poder poner este tiempo en manos de Dios y orar como cada semana por un pastor de la ciudad y los misioneros alrededor del mundo. Así que si quieres, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por la hermosa oportunidad de poder estar hoy y adorarte, de poder estar en un país libre en donde podemos exaltar tu nombre, en donde podemos conocer tu palabra, en donde podemos ser retados y desafiados. Te pido que hoy sea un domingo especial y que el mensaje que has puesto en el corazón de esta casa me des la habilidad para comunicarlo. Te pido que no solamente recibamos información, sino transformación. Y Señor, como cada semana queremos orar por algún pastor de la ciudad, hoy queremos pedirte por Abraham y Elena Guajardo de la iglesia Eden Church. Te pedimos que estés con ellos, Señor, que les bendigas, que abras los cielos sobre esta casa y que puedan ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Guarda su matrimonio, guarda su familia, bendícelos con tu presencia. De la misma manera, Señor, oramos por nuestros misioneros en Medio Oriente, por Glenn y Maura Reason en esta casa de descanso. Te pedimos que les sigas acompañando y que este lugar que está en Medio Oriente, para que muchos misioneros que están en esa zona puedan venir a descansar, puedan experimentar una presencia profunda de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, y como siempre oramos todo a través de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar en Isaías 53 y creo que de todos los profetas que tenemos en la palabra de Dios, Isaías es mi favorito, y probablemente para muchas personas y teólogos está considerado como el profeta mayor. Y algo que me impresiona y que ahora lo vamos a ver cuando leamos esta escritura es que Isaías escribe 700 años antes de Jesús. Y no puedo creer la precisión de los detalles en los que Isaías comunica acerca de los eventos que sucederán con nuestro Señor Jesucristo. Así que desde ahora te puedo decir que es súper desafiante si de repente podemos tener dudas en nuestra fe, o si la Biblia es verdadera, o si la escribió un humano, o si es la palabra de Dios. Cuando vamos profundizando en el conocimiento de la misma y podemos ver escrituras como la que vamos a estudiar el día de hoy, podemos tener la certeza de que estamos parados en una roca firme, y que la palabra de Dios es total, es verdadera, es absoluta, y que es el tesoro y la herencia que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Vamos a ver un detalle acerca de Jesucristo como siervo sufriente, en donde habla y apunta directamente a la crucifixión. Ahora, vivimos en una época, por lo menos en mi país, soy mexicano, me imagino que probablemente en algunos de nuestros países en Latinoamérica y más en las últimas generaciones, en donde hay una cultura muy fuerte acerca de la meritocracia. Y pensé en un ejemplo que ahorita me llegó hace rato. No me voy a meter en detalles, ¿ok? Pero cuando estuvo Bad Bunny en el Super Bowl, dijo: mi nombre es Benito y estoy aquí porque he creído en mí desde hace mucho tiempo. Así empezó su participación. Entonces, vivimos en un mundo en donde pensamos que todo lo que tenemos es porque somos muy buenos o porque nos lo merecemos. Los que tenemos hijos adolescentes podemos darnos más cuenta. Parece que fueran nuestros papás. Nos exigen, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos condicionan, te piden un montón de cosas, no hay dinero que les alcance, ellos creen que se merecen todo. Y vivimos en una temporada en donde la meritocracia nos está robando un poco de vista la gracia y la bendición de Dios en general. E Isaías 53
nos va a ayudar un poco a poder ver otro punto de vista. Vamos a hablar a partir del verso 7. Lo voy a leer despacio porque quiero que me sigas en la escritura. Y esto dice Isaías: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Está hablando de José de Arimatea, el hombre que fue y pidió el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar en su lugar, un hombre rico. Me parece increíble, voy a continuar ahorita, pero me parece increíble cómo Isaías hasta estos pequeños detalles los relata. Continúa en el verso 10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastado y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías nos está dando una imagen de lo que significará 700 años después la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un detalle muy importante acá. Cuando Isaías escribe eso, ni siquiera los romanos han creado o instituido un método de tortura tan brutal como la crucifixión. No existe, no ha sucedido, no está en sus planes. Pero Isaías sabe lo que sucederá adelante, y aquí nos da un ejemplo muy claro de lo que Jesucristo está por pasar. Y hay una historia muy interesante en el año 1941 en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, hablando de los nazis y los campos de concentración. Tuve la oportunidad de estar en alguno de ellos en Polonia, y es indescriptible la sensación de estar ahí. Y ya no hay nada, o sea, nada más quedan los restos y los ladrillos, pero es indescriptible. De hecho, íbamos un grupo de amigos, éramos como unas 12 parejas aproximadamente, y cuando empezamos a caminar y vas pasando y vas viendo algunas de las escenas, algunas de las fotografías, y te van explicando, muchas de las chicas, de las esposas de mis amigos, se tuvieron que salir de este lugar llorando literalmente. Ahora, sucedió algo en este campo de concentración en Auschwitz que era el más grande y el más importante. Uno de los prisioneros que estaban allí, un día se escapó, logró escaparse, logró burlar a toda la seguridad y finalmente se escapó. Entonces, uno de los generales, como venganza y como una muestra de poder y para también asustar a los demás prisioneros, se le ocurrió una idea. Dijo: por cada prisionero que se escape, vamos a hacer sufrir a 10 de los que están aquí. Y entonces el soldado escogió a 10 personas al azar, y lo que era el castigo era mandarlos a un búnker sin luz, sin agua y sin alimento, para que se pudieran morir lentamente
en ese lugar. Obviamente, cuando estudias acerca de esto, puedes darte cuenta de la crueldad y de la maldad. O sea, a veces podemos ver algunas películas, algunas series, y si eres sensible y te das cuenta, puedes llorar y puedes enojarte y puedes experimentar muchos sentimientos al ver este tipo de escenas. Entre los 10 hombres que seleccionaron, uno de ellos estaba casado y tenía familia. Su nombre era Francis Gatwonski. Seguramente no lo dije bien, pero tú piensas que lo dije bien, ¿ok? Franciszek, de hecho dice Gatwonski. Y cuando él escuchó su sentencia y pasaron estos 10 hombres, comenzó a llorar, se quebró porque pensó en su familia, pensó en su esposa, pensó en sus hijos. Y al estar llorando y diciendo mi esposa, mis hijos, mi familia, había un hombre polaco en la parte de atrás que era un sacerdote polaco, y cuando escuchó que tenía familia, este hombre que se llamaba Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y alcanzó a este hombre y le pidió al general tomar su lugar. Le dijo, me gustaría pedirte que puedas dejar a este hombre y yo estar en su lugar. Y el general aceptó, que tampoco sé por qué aceptó, ¿verdad? Pero finalmente este hombre que tenía familia pasó en la parte de atrás. A estos 10 prisioneros los llevaron al búnker, pasaron más de 14 días y muchos de los prisioneros que estaban allá se quebraban, lloraban, se sentían angustiados. Sin embargo, este hombre Kolbe oraba, adoraba a Dios, daba gracias por todo, y finalmente, después de muchos días de no fallecer, lo tuvieron que inyectar con una inyección letal para poderlo matar. Ahora, quiero que regreses conmigo a pensar en este hombre que liberó, Francis Gatwonski. De alguna manera él pudo ser libre, salió de este lugar y vivió 53 años más. 53 años más. Y yo estaba pensando, me estaba tratando de poner en el lugar de este hombre, y yo decía, bueno, si yo hubiera experimentado eso, estoy a punto de morir, pero una persona toma mi lugar, y cuando regresó a su casa y vio a su esposa, la abrazó, ¿qué le habrá dicho a su esposa? Sígueme en la historia. ¿Qué le habrá dicho? Oye, fíjate que estuve a punto de morir, pero hubo una persona que estaba atrás de mí, que sintió compasión y dio unos pasos adelante y tomó mi lugar. Y la esposa de haber dicho, ¿cómo? No puede ser posible. Sus hijos. Ahora me imagino que este hombre, lo último que pensaba al momento de irse a acostar en el día, al final del día, era recordar este suceso. Me imagino, quisiera estar en su lugar, quisiera tratar de imaginar lo que vivió. Y probablemente si yo hubiera sido él al momento de levantarme, seguramente también hubiera pensado lo mismo. No creo que pudiesen haber pasado 20 o 30 o 40 años y se hubiera logrado acostumbrar a que estaba ahí por su mérito, sino gracias a que alguien tomó su lugar. Y probablemente este hecho también marcó su vida. Porque sabes, personas cuando están a punto de morirse, tienen un accidente, algo les sucede y después Dios les da una oportunidad más de vida, viven totalmente diferente. O sea, la gente que está a punto de irse y no se va, su vida cambia radicalmente. Pero lo interesante es que él vivió 53 años más y se volvió a morir. O se murió después. Cuando tú y yo estudiamos el pasaje de Isaías que acabamos de leer, podemos entender que Jesucristo tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía para tener una muerte eterna. Y no solamente nos da la oportunidad de tener una vida aquí ahora, conociéndolo, teniendo acceso a Él a través de la oración, pudiendo conocerlo, relacionarnos con Él, acompañarnos en nuestras dificultades, dolores, quebrantos, sino que además a través de su obra en la cruz, tú y yo podemos tener una vida eterna.
para siempre en su presencia. Y creo que muchas veces es muy difícil poder comprenderlo. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo toma nuestro lugar y carga con nuestro pecado y es nuestro Salvador para que tú y yo no tengamos que vivir esto. A lo largo de la Biblia, si tú y yo estudiamos toda la Biblia, desde Génesis con Adán y Eva, podemos ver que Adán y Eva cometen un error, cometen un pecado, y entonces la Escritura dice que Dios los cubrió con pieles porque estaban desnudos. ¿De dónde vinieron las pieles? De alguien que fue sacrificado. Si avanzamos en la Escritura podemos ver Levítico y podemos ver muchos otros libros en donde constantemente vemos que el pueblo de Israel está haciendo sacrificios para derramar sangre, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte y alguien tiene que pagar por ese pecado. Y después en Éxodo, cuando el pueblo de Israel va a salir y vemos que va a venir la plaga, que van a morir todos los primogénitos, podemos ver que también hay un sacrificio en donde se celebra la Pascua y que con la sangre de los animales se pone sangre en las puertas de cada una de las casas para que el ángel de la destrucción pase por encima. Hay otro sacrificio. Y toda la Biblia apunta al sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Y lo primero que hace Jesús es tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar. No sé si realmente tú y yo nos hemos puesto a meditar o a pensar en lo que esto significa. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando alguien me compartió acerca de Cristo, hace como 27 años, una persona me explicó y me dijo: ¿sabes qué? Jesús vino a este mundo, pagó por nuestros pecados, tú eres un pecador. Obviamente yo tenía 24 años y mi vida era una porquería y sabía que sí era un pecador, no había mucho que hacer, ¿no? No había mucho que meditar. Pero me explicó, Él tomó tu lugar. Él vino para salvarte, Él vino para cargarte, Él vino para darte una vida nueva. Y yo realmente lo comprendí. Y cuando me dijo: ¿quieres recibir a Cristo? Le dije: sí, ¿qué hay que hacer? Y recuerdo que con lágrimas en los ojos recibí a Jesucristo y recibí su perdón. Y mi vida fue transformada a partir de ese momento. Pero la pregunta es si realmente logramos entender lo que esto significó. Porque, ¿sabes? Podemos ver las películas, te puedo platicar de la historia de Auschwitz, pero mientras tú y yo no somos el hombre que está ahí a punto de morir, todo sigue siendo un poco poético. Hasta que no estás en el lugar y te toca. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy haga algo en nuestras vidas, que podamos tú y yo entender la magnitud de la cruz. Mi punto número 2 es: ¿qué significa para mí hoy la cruz de Jesús? Si te diste cuenta, en el verso 7 hay 3 veces en donde dice la Escritura que Jesucristo, yendo a este lugar, no habló, no se defendió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él lo hizo voluntariamente. Me encanta, también hay otra parte en la Escritura en donde dice: nadie me quita mi vida, yo la entrego. Y la misión de Jesús fue dejar el cielo para venir a esta tierra, para entregar su vida en una cruz por tu salvación y por mi salvación. Entonces, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa esto? El verso 8 dice: al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Verso 9: no había hecho nada malo, jamás engañó a nadie. ¿Qué es la cruz para ti y para mí? Y te vuelvo a decir, Él tomó nuestro lugar. Jesús murió en mi lugar.
¿Por qué no lo decimos juntos? Di conmigo, Jesús murió en mi lugar. ¿Qué significa la cruz? Estaba meditando y estaba orando en el mensaje y yo pensaba, ¿qué significa la cruz? Y para muchas personas, sobre todo en nuestra cultura, lo voy a decir con respeto, pero quiero decirlo con claridad, la cruz es para muchos un accesorio. Y mientras venía para acá a predicar, lo que nunca hago, me empecé a fijar en el cuello de muchas personas. Y muchas traen, sobre todo mujeres, algunos hombres seguramente también, una cruz, un crucifijo. Pero para muchos solamente la cruz es un accesorio. Para muchos la cruz puede ser algo que creen que se puedan merecer, hablando de la meritocracia. Para muchos puede ser el símbolo de una religión. Pero el problema con la religión es que la religión está llena de dogmas. Y entonces, si la cruz significa una religión o si la cruz significa un accesorio o un símbolo, vamos a vivir una vida cristiana por dogmas y no por amor y revelación. ¿A qué me refiero? Vamos a venir a la iglesia el domingo porque hay que ir a la iglesia. Porque nuestros papás toda la vida nos dijeron, tienes que ir a la iglesia. Como yo lo hice con mis hijos, ¿no? Antes, cuando viven en mi casa, vamos a ir a la iglesia. Es que no quiero ir, es que no es negociable. O sea, vamos a ir a la iglesia. O diezmamos porque la Biblia dice que nos va a ir bien. Entonces empezamos a tratar de hacer transacciones con Jesús, ¿no? Yo te doy, pero tú me das. O obedecemos porque algunos 20 nos van cayendo por ahí. Pero cuando realmente entendemos y nuestros ojos son abiertos a lo que la cruz significa, nuestras vidas no pueden ser igual, nunca más. Si tú y yo no entendemos la cruz, no hemos entendido el Evangelio. Si tú y yo no vivimos una transformación a causa de la cruz, no hemos entendido de lo que se trata. Y a veces, pastores, compartimos el Evangelio y decimos, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. ¿Y qué más? Eso es todo. Y a veces algunos dicen, pues qué fácil. Sí, qué fácil para ti, para mí aceptarlo. Pero no fue fácil para el que tomó nuestro lugar. No fue fácil para el que hizo la sustitución que a ti y a mí nos correspondía. No fue fácil el dolor que atravesó Jesús. Hace muchos años me tocó ver con mi hija chica la película de la Pasión de Cristo. Y no sé si fui un papá inmaduro o tengo otra palabra, pero es mala y no puedo decirla aquí, no piensen tan mal, era como tonto o ingenuo, porque mi hija estaba muy chica y cuando vimos la película de la Pasión de Cristo y yo estaba apasionado, quería que más o menos se diera cuenta de lo que había sido esto para Jesús, pero fue terrible para ella, fue como una película de terror, horrible. Y algunos de los teólogos y estudiosos dicen que Jesucristo no murió con un pañito en la parte de aquí, como lo conocemos tú y yo, sino lo colgaron y lo crucificaron totalmente desnudo, golpeado, con muchos de sus huesos probablemente rotos, con más de 39 latigazos para ser exactos, y los látigos de esa época no era como el látigo del zorro, o sea, era un látigo que tenía puntas de metal como en forma de clavos o de lanzas o de anzuelos, para que cuando el látigo entraba en la piel, al momento de salir, jalaba y desgarraba la piel, brutalmente masacrado.
Me gusta a mí a veces pensar para mí mismo que no fue crucificado, sino fue brutalmente asesinado. ¿Y de dónde viene todo ese amor y toda esa disposición? John Stott lo dice de esta manera en su libro La Cruz de Cristo. La sustitución está en el centro del Evangelio. Dios toma nuestro lugar para darnos vida. Yo creo, regresando a la historia del hombre de Auschwitz, que su vida nunca pudo ser la misma. Yo creo que cuando sus hijos crecieron, probablemente les habrá enseñado que si podían hacer algo bueno por alguien, lo hicieran. Yo creo que todos los días le dio gracias a Dios por la oportunidad de un día más de vida. Pero entonces la crucifixión, lo que Isaías relata, que tomó nuestro lugar Jesucristo, el lugar que a ti y a mí nos correspondía, que murió en la cruz, que fue brutalmente asesinado y masacrado, ¿qué efecto tiene que suceder en nuestra vida? Y quisiera incomodarte o molestarte un poco, ¿está bien? Con que uno digo está bien ya pudo hacerlo. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Sabes? Si tú y yo logramos entender lo que este hecho significó y significa para nuestra vida en el momento en el que conocemos a Cristo Jesús, en el momento en el que lo aceptamos y el día de hoy que estamos vivos, porque mañana nadie nos va a garantizar que podamos levantarnos. Creo que debería de cambiar mucho el panorama de cómo vemos la vida. Si alguien en su infinito amor tomó el lugar que a mí me correspondía y pagó por mis pecados y cargó con mi culpa y cargó con mi dolor, entonces la cruz tiene que necesariamente transformarme. No puedo vivir igual, no puedo ser el mismo. Mis hijos me hacen bromas porque más o menos en el año yo no estoy en la iglesia entre 2 y 4 domingos, porque me toca estar en algún otro lugar de vacaciones y no hay iglesia. Y hace unos años estábamos en Europa, en España, y era domingo, entonces les dije, es domingo, es el día del Señor, vamos a la iglesia. Y me dijeron, no papá, estamos en España, vámonos a comer, a caminar, a conocer. Entonces yo les dije, no, yo tengo que ir a la iglesia. Entonces ya se fueron y yo les dije, después los veo. Busqué una iglesia, fui a la iglesia solo, adoré, entré, salí, me la pasé bien, estaba contento, etcétera. En otra ocasión nos tocó ir a un congreso en Nueva York, que de hecho fue en New Jersey, y entonces fuimos al congreso de una iglesia allá y estuvimos jueves, viernes y sábado todo el día en el congreso. Y el domingo, ¿qué creen? Quería ir a la iglesia. Entonces les dije, hijos, vamos a la iglesia, es domingo. Me dicen, papá, ya fuimos a la iglesia el jueves, el viernes y el sábado. ¿No crees que es suficiente? Y en otra ocasión estábamos en un crucero en medio del mar y no había para ir a la iglesia a ningún lado. Entonces les dije, hey, se me ocurrió una idea genial. Me voy a parar en la mitad de la, ¿cómo se dice? Bueno, del barco, pero tiene un nombre, ¿es proa? Proa. Me voy a parar en la mitad de la proa y voy a gritar, hey, vamos aquí a adorar a Dios. Le dije, Sharon, tú cantas muy bien, puedes cantar. Yo predico. Y le dije a Armando, tú pides la ofrenda. A ver si así lo convencía. Se me quedaron viendo así como, ¿es neta, papá? ¿Te sientes bien? Y la verdad es que hay algo adentro de mí que me cambió la vida. Y no es el domingo,
Es el lunes, y es el martes, y es el miércoles, y es el jueves, y es el viernes, y es el sábado. Y voy a tratar toda mi vida de poder compartirle el evangelio a todas las personas que pueda. En noviembre pasado abrimos nuestra última iglesia en México, en Guadalajara, en el área de Chapultepec. Y más o menos van 35 personas. Y ha sido complicado porque siempre abrir una iglesia es complicado. Pero te digo qué es lo que más me emociona. Me emociona que cada semana llega entre 1 y 3 personas que vienen por primera vez, que alguien les habla de ese Jesús del que te estoy hablando, que pueden abrazar la cruz, que pueden tener su vida en la eternidad, que pueden ser salvadas y que además de todo eso tienen una oportunidad nueva. Eso no tiene precio. En lo que va de este año en la iglesia de Guadalajara hasta el domingo pasado, hemos recibido a 125 personas que han venido por primera vez a la iglesia. Y hace un par de semanas tuvimos nuestra asistencia récord. Vinieron 800 personas, pero no fue el número que llamó mi atención. El número que llamó mi atención es que había 31 personas o 33 que habían venido por primera vez. Por eso creo que la iglesia siempre debe de crecer. Por eso creo que la iglesia siempre y será la esperanza para el mundo. Por eso creo que tú y yo tenemos que seguir compartiendo este mensaje, porque afuera hay un mundo que se está yendo al infierno sin Jesús y que viven con todo, pero sin nada. Un par de historias más. No están en mis notas, tal vez Dios quiera hablarnos algo. En el fin de año vi un documental en las vacaciones de un chico adolescente que se llama Avicii, o se llamaba Avicii, un DJ que es muy famoso. Era muy famoso. Y era un chavo de Europa, ahorita no me acuerdo en dónde, pero era Praga o algo por allá. Y hacía música electrónica. Y se empezó a hacer famoso. Te platico toda la historia. El chavo conoció el mundo entero, se hizo el más famoso, hizo las últimas canciones de Coldplay y trabajó con artistas increíbles, llenó miles de conciertos, ganó $100 millones, pero a la edad de 28 años se empezó a sentir vacío. Cuando tú crees que una persona puede lograr todo lo que está persiguiendo en el mundo. Y finalmente, para no hacerte la historia muy larga, se fue a un lugar en Abu Dhabi y con una botella se quitó la vida. Y aquí estamos tú y yo, escuchando esto que hizo Jesús. Y allá afuera hay personas que conoces. Hay familiares que conoces y que amas. Hay personas que están sufriendo. Hay muchas personas que necesitan encontrar a Jesús. Hay otra escritura que dice que cuando Jesús los vio, tuvo compasión por ellos, como las multitudes. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión por ellos, como ovejas sin pastor. ¿Y quién les va a ir a decir si no vamos tú y yo? Entonces la cruz tiene que hacer algo en nuestro interior, tiene que transformarnos a un punto en donde no podamos vivir de la misma forma. ¿Una historia más está bien? Hace una semana estaba platicando con un pastor que viaja alrededor del mundo y lo invitan a predicar en muchos lugares, en Rusia, en todo el mundo. Y me dijo que había estado en una iglesia en Latinoamérica, una mega iglesia, que tiene un auditorio para 15,000 personas. Pero lo increíble es que no tienen una sola reunión, sino tienen 2. Entonces yo pensaba, 15,000 personas, 2 reuniones, ¡qué locura!
Pero luego se puso mejor la cosa, porque me dijo, una reunión es a las 12 del día y la otra es a las 7 a.m. Entonces le dije, a ver, espérame, ¿cómo? Una a las 7 a.m. y la otra a las 12. Dice, no me daban los números, ¿no? Qué raro, yo tengo las mías como con una hora de diferencia, o sea, yo hubiera hecho a las 11 y a las 12 y vámonos ya. Pero me dijo otra cosa que todavía me llamó más la atención. Me dijo, ¿cuál crees que es la más llena? Le dije, la de las 12. Obvio, nosotros en nuestras iglesias en México y en todos lados, la más llena es a la 1. Y me dijo, no, es la de las 7. Y hay personas que tardan 2 horas en llegar a la iglesia. Le dije, ¿cómo? Explícame. Me dice, sí, lo que pasa es que las personas que van a la iglesia a las 7 de la mañana se preparan desde un día antes para ir a la iglesia. Se acuestan temprano, dejan su ropa, están listos, tienen hambre de ir a la iglesia, tienen hambre de buscar a Dios. Y me hizo mucho sentido. Ahora, yo no te estoy hablando de venir a la iglesia, te estoy dando un ejemplo. Yo te estoy hablando de venir a Jesús, de conocer más a Jesús, de pasar tiempo en su presencia, de conocer mejor la palabra de Dios, de participar en todas las cosas que hace esta iglesia hermosa. Porque la cruz de Cristo Jesús y el lugar que tomó por ti y por mí debe de producir algo adentro.